Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de resolución de triángulos rectángulos de ángulos verticales. Acá tenemos una regla la cual nos va a poder ayudar en hallar los lados desconocidos de un triángulo rectángulo, ¿no? Lado de la incógnita, ¿no? Este es el lado de la incógnita, este es el lado del dato, ¿no? Y este sale la razón trigonométrica. Si esta expresión está dividiendo, pasa al otro número multiplicando. Por lo tanto, se puede decir que el lado de la incógnita es igual al lado del dato por la razón trigonométrica. En el caso 1, como pueden apreciar ustedes, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos el ángulo agudo y en este caso conocemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? ¿Cómo podemos hallar dichos catetos conociendo solamente la hipotenusa? Entonces, ¿me siguen por favor? Miren, por ejemplo, yo sé que este es el cateto opuesto. Este es un lado que me falta hallar. Entonces, ustedes saben que esta función del cateto opuesto hacia la hipotenusa es la función seno, ¿no? Es una razón trigonométrica, seno. Eso significa que si del lado que yo desconozco, ¿no?, me ubico hacia el lado que conozco, entonces la función es seno. ¿Qué significa? De que en esta parte de acá vas a colocar n, o sea, el lado que conoces, n, multiplicado por la razón trigonométrica que es seno en este caso. El seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que siempre va a ser el lado que te falta hallar hacia el lado conocido. En este caso, esta función es coseno. O sea, ¿qué significa? Que acá va a ser m multiplicado, ¿no?, por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Este es el primer caso. En el segundo caso, de igual forma, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el ángulo agudo alfa, y en este caso me están dando como dato, ¿no?, la longitud del cateto adyacente, o sea, L. Ahora, estos son los datos desconocidos, ¿no?, que tengo que hallar, ¿no?, estos lados. Entonces, recuerda siempre, para poder hallar el lado, ¿no?, desconocido, siempre va a ser hacia el lado conocido, hacia la función donde esté. ¿Eso qué significa? Que del cateto opuesto hacia el cateto adyacente, esa es la función tangente. ¿Eso qué significa? Que yo puedo escribir m que multiplica a la tangente del ángulo que alfa está formando. ¿Qué más? Desconozco qué cosa, la hipotenusa. La hipotenusa. Pero mi lado conocido es m, cateto adyacente. Entonces, de la hipotenusa hacia el cateto adyacente, esa función es la secante, ¿no? Entonces, escribo m por la secante del ángulo alfa. Bien, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo voy completando los lados desconocidos cuando me da un solo lado nada más? Bien, voy completando de esta forma, ¿no? Ya hemos desarrollado el caso 1, el caso 2, no hace falta el caso 3. En el caso 3, como pueden observar, tenemos otro triángulo rectángulo. En este caso me están dando el cateto
opuesto, ¿no? Porque está al frente del ángulo, es el cateto opuesto. Entonces, recuerda, siempre el lado que vas a hallar es de ese lado hacia el lado que ya conoces. En este caso, de cateto adyacente hacia el cateto opuesto es la función cotangente. En este caso voy a escribir m multiplicado por la cotangente. Por la cotangente de quién? Del ángulo. Miren. ¿Qué más falta? La hipotenusa. Pero de la hipotenusa, ¿no?, hacia el cateto opuesto, que viene a ser la inversa de quién? Del seno, pues, de la secante, la cosecante en todo caso, ¿no? Entonces m, ¿no?, m que multiplica a la cosecante del ángulo alfa. Miren, de esa forma, ¿no?, hemos tratado de hallar todos los lados que son, ¿no?, desconocidos, que son ya son lados conocidos. Teniendo solamente un solo lado, puedo hallar los demás. Bueno, tengo dos datos. Uno es el lado que te dan y el otro es el ángulo, ¿no? Son dos datos que te están dando. El lado, una longitud y un ángulo. Si yo conozco una longitud y un ángulo, ya puedo hallar las demás, ¿qué cosa? Los demás lados, sea la hipotenusa, sea el cateto opuesto, sea el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces de esa forma hemos completado los tres casos. Y aparte tenemos los ángulos verticales, ¿no? Los ángulos verticales son aquellos ángulos que contenidos en el plano vertical pueden ser de dos casos: ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ángulo de elevación, como su mismo nombre lo dice, se eleva. Observen acá. Acá tenemos a una persona que está observando la parte alta, ¿no? Puede ser un avión, puede ser una gaviota, puede ser un edificio. La cosa es que la visión que va a tener va a proyectar un ángulo de inclinación hacia arriba, ¿no? ¿Con quién? Con la horizontal, ¿sí? Esta es la horizontal, es como una línea de referencia, imagínate, y este es el ángulo de inclinación que hace posible observar el objeto que está en la parte alta. A eso se llama elevación. ¿Por qué? Porque para poder yo observar una torre, tengo que dar cierto ángulo de inclinación hacia arriba, ¿no? Entonces, mira, esa es la inclinación que observen hacia arriba, ¿sí? Es muy distinto si tú estuvieras en un avión, ¿no? En un avión y observas un auto, por decir, ¿no? O si no, que tú estuvieras en un edificio y de arriba hacia abajo observes a una persona, también de igual forma. Ahí tu ángulo va a ser de depresión. ¿Por qué? Porque inclinas hacia abajo la mirada, ¿no? Hacia abajo. Bueno, acá es muy importante saber de que cuando tú observas hacia abajo, este ángulo de inclinación que vas a poder observar, esta es una línea horizontal que es paralela, en este caso, al suelo. ¿Qué significa? Que este ángulo de depresión, que es θ, va a ser igual a este ángulo que es acá, ¿no? Porque si te das cuenta, esta línea es paralela a esta y está cortada, en este caso por una secante, ¿no? Entonces esta línea corta acá, también lo corta acá, una línea secante, alterno e interno, ¿no? O sea, mira, son iguales. Este se llama la línea visual, ¿no? Esta es la línea horizontal, esta es la depresión, ¿sí? Entonces,
Estos temas de ángulos verticales se van relacionando con los triángulos rectángulos, ¿no? Dependiendo del tipo de problemas que se van a presentar, ¿no? Como pueden ver, es fácil, no es nada complicado, ¿no? Y luego vamos a pasar a desarrollar las actividades del aula. Bueno, ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Me pide halle x y como pueden apreciar ahí, tenemos una figura geométrica de 4 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? Esta figura geométrica de 4 lados acá tiene 2 ángulos rectos, ¿no? Miden 90 grados, ¿no? Conocemos acá en este caso n, esta longitud, acá m, ¿no? Y x es lo que te están pidiendo ya, y te dan el ángulo agudo, ¿no? El ángulo alfa. ¿Eso qué significa? Que esta x que te piden allá debe salir en función a estas letras, la función a una razón trigonométrica con respecto al ángulo alfa, ¿no? Pero nosotros en el desarrollo de la clase hemos tenido triángulos rectángulos, pero si te puedes apreciar acá, yo sé que es ángulo recto, pero no forma un triángulo rectángulo, ¿no? La idea es que hubiese formado un triángulo rectángulo. Entonces, nos pasa en la mente, ¿no?, lo que es la geometría, y decimos, ¿dónde podría yo trazar, ¿no? O prolongar una longitud y tratar de formar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, hay varias situaciones que se pueden dar acá, ¿no? Hay situaciones que yo puedo trazar acá internamente, ¿no? Tratar de formar un cuadrado o algo, ¿no? O también las prolongaciones que tú hagas no hay necesidad que sean internas, también externas también pueden ser. A ver, vamos a ingeniarnos cómo vamos a desarrollar ese ejercicio, ¿sí? A ver, a mí se me ocurre hacer una prolongación externa hacia afuera. O sea, la pregunta es ¿por qué?, ¿no? O sea, ¿por qué se me ocurre hacer esa prolongación? Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? A ver. ¿Bien? Estoy prolongando, ¿no?, esa longitud. De esta misma forma estoy prolongando, ¿no?, la longitud, ¿sí? Miren. ¿Y qué se han dado cuenta ustedes? ¿Qué se han dado cuenta ustedes? Y miren, he formado un triángulo rectángulo. ¿No es estupendo esto? Y no solamente he formado un triángulo rectángulo, sino 2 triángulos rectángulos. Miren, acá hay uno y todo esto es otro, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? A ver, de que esta longitud, ¿no?, es n. Vamos a tomar el triángulo grande, ¿sí? El triángulo grande, todo esto, todo, ¿no? Tengo el ángulo y tengo como dato, ¿qué cosa? El cateto que adyacente, o sea, n, ¿sí? Estos datos tengo. Entonces, yo puedo hallar el cateto que opuesto. Conociendo el cateto, ¿no?, adyacente, yo puedo hallar el cateto opuesto. Recuerda que solamente necesitaba 2 datos, uno la longitud y el ángulo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo traslado este n como cateto opuesto? Recuerda que este cateto opuesto es el cateto adyacente. Lado
todo este lado desconocido y este lado conocido. ¿Qué función es esta? La tangente, ¿recuerda? ¿No? La tangente. Entonces, todo este lado, ¿qué va a ser? N, ¿no? N, o sea, N multiplicado, ¿por qué? Por la tangente del ángulo que alfa. Miren, ese N por tangente del ángulo alfa representa todo el cateto opuesto. ¿Sí? Todo el cateto opuesto, o sea, todo esto. Miren, todo esto. ¿Sí? Todo esto representa. Miren, todo representa. La pregunta es, si N tangente de alfa representa toda esta longitud, y yo sé que M abarca solamente una sola parte, o sea, M, según el dato que me dan a mí, solamente abarca esta parte, ¿sí? Solamente abarca esta parte. Bien, ¿eso qué significa? Que esta longitud de acá es la resta de los dos, ¿sí o no? Longitud mayor que le quito la menor, me queda esta parte. Eso significa que esta parte de acá va a estar compuesta por, vamos a escribirlo por N tangente de alfa menos M, ¿no? Acá vamos a escribirlo N tangente de alfa menos M. ¿Sí? Muy bien. Vamos a marcarlo. Sí, vamos a marcarlo de esta forma. Miren, de esta forma. Miren. Entonces, si te das cuenta, este triángulo que yo tengo, mira, se sobreentiende que acá es 90 también. ¿Sí? Este es recto, ¿no? Entonces acá es 90. Entonces tengo otro triángulo. Tengo la hipotenusa, enfrente de 90 está la hipotenusa. Entonces ya conozco la hipotenusa ya. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y este ángulo cómo lo traslado acá? Recuerda que acá hay 90. Se sobreentiende que la suma de este ángulo, ¿no?, más este ángulo de acá debe dar 90 también. Eso significa que este ángulo vale entonces 90 menos alfa, ¿no? Entonces este ángulo va a valer 90 grados menos alfa. Y si me concentro en este triángulo, ¿no?, que hay 90 más 90 es 180, y que es menos alfa, entonces que es alfa. ¿Te das cuenta? Mírame. ¿Eso qué significa? Que ya he completado este triángulo rectángulo. Tengo el ángulo alfa, tengo la hipotenusa y puedo hallar qué cosa en mi cateto adyacente. Entonces, esa X, la aprecias acá, esa X. ¿Cómo hallas esa X que es el cateto adyacente? Recuerda, del dato no conocido hacia el dato desconocido. ¿Sí o no? Tienes que analizar eso. De aquí hacia allá. ¿Qué funciones de abajo hacia arriba? De abajo, el dato desconocido que es de abajo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué función es esta? El coseno. O sea, el coseno de todo esto, ¿sí? O sea, el coseno, ¿no?, escribo N tangente de alfa menos M multiplicado por ¿qué? De acá hacia arriba, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es el coseno de alfa. Bien, de esa forma puedo hallar X. Ahora la pregunta es,
¿Podrás simplificar más esta expresión? Sí, sí podrás simplificar más. ¿Cómo? A ver, observa. N tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa menos N, que multiplica al coseno de alfa. Aplico la propiedad distributiva. ¿Sí? Este coseno de alfa va a multiplicar a cada uno de los términos. Al multiplicar con esto se va a simplificar porque va a estar arriba y esto va a estar abajo. Se simplifica. ¿Eso qué significa? Que x va a ser igual a n seno de alfa menos coseno de alfa por m va a ser m coseno de alfa. Y por lo tanto, este vendría a ser mi respuesta, ¿no? Tan fácil, ¿no? Tan fácil. Solamente acá quieres tener conocimiento, ¿no? De geometría, ¿no? Saber prolongar, saber dónde vas a formar tu triángulo rectángulo, ¿no? Y así poder aplicar las propiedades que se ha explicado en clase. Continuamos con el ejercicio 2, lo cual nos piden calcular x, la longitud de x, ¿no? Si n es punto medio de AC. N es punto medio de AC. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos observar acá? Tenemos un triángulo rectángulo, como pueden apreciar, un recto en B. Tengo acá un ángulo agudo, ¿no? Y sobre dicho triángulo rectángulo podemos ver que del punto medio, ¿no? Se ha trazado la mitad de una circunferencia tomando como base parte de la hipotenusa, ¿no? Al frente de 90, recordar que esta es la hipotenusa, ¿no? Y te están pidiendo hallar esta longitud x. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta gráfica, ¿no? La cual nos piden hallar x, ¿no? Entonces, tratar de formar un triángulo rectángulo es el primer caso, ¿no? O lo primero que se me viene a la mente es tratar de formar un triángulo rectángulo. Muy aparte que acá ya está, ¿no? Este triángulo ya está ahí, ¿no? Voy a tratar de crear uno internamente. ¿Eso qué significa? Que si yo del punto M, del punto medio, hacia la intersección de este punto en E, yo trazo una perpendicular, observen, de esta forma. ¿Qué he formado acá? Un triángulo rectángulo. De esa forma, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hago con este ángulo? ¿No? Si este es 90, ¿no? ¿Eso qué significa? Que este ángulo que va a ser 90, ¿no? Menos el ángulo de acá. ¿Sí? Y si acá tengo otro triángulo y que es 90 y que también es 90, entonces completo, ¿sí? Este triángulo. A ver, si lo sacamos, ¿no? Este triángulo acá abajo, a ver, lo pueden apreciar mejor. Va a ser algo así, ¿no? Trazo un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo de esta forma.
recuerda que es recto, forma 90 grados. ¿Sí? Bien. Tengo mi ángulo acá. Tengo mi ángulo y tengo esta longitud que es 2. Y me piden el X. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Es fácil, ¿no? ¿Eso qué significa? Que conozco la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está al frente de 90 grados. Y esta X le corresponde al cateto que he puesto. O sea, ¿qué significa? Que de la función seno. O sea, X va a ser igual a 2, o sea, la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo que está formando. Bien. Como pueden ver, bien fácil, ¿no? Fácil. Miren, esta es la idea que se me ocurrió a mí: hacer un trazo, formar un ángulo recto, una perpendicular, ¿no? La cual completo los ángulos con este triángulo grande, ¿no? Y los traigo hacia un lado y hallo X, ¿no? ¿En función de quién? En función de la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 2, y en función de la razón trigonométrica con respecto al ángulo. ¿Te das cuenta? Muy fácil. Vamos a desarrollar el ejercicio 3. Me piden que haya esta longitud, ¿no? De E a D. ¿Sí? A ver, ¿qué nos da? Nos da este triángulo rectángulo recto en D. Y dentro de él está inscrito la mitad de una circunferencia, si pueden darse cuenta. Está inscrito porque está dentro, ¿no? Pero es la mitad nada más de una circunferencia, ¿no? Entonces me pide hallar esta longitud. Nosotros sabemos de que en esta figura, que es la mitad de la circunferencia, es el radio. Y el radio, la longitud va a ser igual del centro hacia cualquier lado, ¿no? Su longitud va a ser la misma. O sea, si de este punto hasta este extremo es R, entonces de aquí está acá también es R. Eso significa que acá vale R. Entonces si yo trazo todo esto, vale R, ¿no? Esta longitud, ¿no? Vale R. Eso significa que si yo hago un trazo en la parte de acá y formo un triángulo rectángulo, esa es la idea, ¿no? De formar siempre triángulos rectángulos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me conviene formar un triángulo rectángulo? Esta es una línea que es tangente a la circunferencia y que dice la propiedad: cuando tú veas una línea, una recta que es tangente a la circunferencia y yo trazo, en este caso una longitud, va formando 90 grados. Eso significa que estoy creando otro triángulo rectángulo en la parte de acá. Pero esta longitud es de R, o sea, este es R. Entonces, si te das cuenta que ya tengo este triángulo, ¿no? Al frente que queda, me están dando ese dato, ese cateto opuesto. Pero no tengo en este caso la hipotenusa, que está al frente de 90, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que si yo completo esta longitud, le sumo R y ya tengo la longitud de E a D. ¿Sí? A ver, continuamos.
Si este es mi triángulo rectángulo, este es el ángulo y este es el cateto opuesto porque está al frente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú trabajas siempre? El lado, ¿qué cosa? Desconocido por reconocido, ¿no? Entonces, si este seno, la inversa del seno, ¿qué va a ser la cosecante? Entonces, este va a ser R, ¿no? Cosecante del ángulo. Sí, R cosecante del ángulo. Entonces, esto vendría a valer toda esta longitud. Eso significa que si yo, por decir, sumo estas longitudes, entonces yo puedo decir de que E D va a ser igual a R cosecante del ángulo más E más R. ¿Qué precio es acá? ¿Qué se repite? R. Entonces yo digo que E va a ser igual al factor común en este caso que es R, que multiplica a la cosecante del ángulo más. Y como puedes apreciar, puedes dejarlo ahí, ¿no? Entonces, la longitud de ED ya lo conseguiste. Miren, qué fácil es hacer un trazo, formar un triángulo rectángulo y trasladar nada más, ¿no? Porque en este dicho triángulo rectángulo conoces qué cosa es el cateto opuesto que es R y conoces el ángulo, entonces ya puedo hallar la hipotenusa de esta frente. ¿Sí? Fácil, ¿no? Yo sé que tú también puedes poner en práctica tus conocimientos, ¿no? Y así poder desarrollar las actividades que te corresponden. Bueno, vamos a proseguir con un ejemplo más. ¿Sí? Vamos a desarrollar el ejercicio 5. Como tú puedes ver, te dan varios triángulos rectángulos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 5 triángulos rectángulos, ¿sí? Y te piden hallar X más Y, ¿no? X más Y. ¿Está? X más Y. AB, te dan la longitud de AB. Y AC, ¿no? 27 sobre 16. A ver, ¿cómo podemos trabajar esto? A ver, escribimos a este lado lo que le corresponde a C, que es 27 sobre 16. Ahí está. Escribo AB, lo que le corresponde a B, que es 3. Ahí está. 3. Oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay dos opciones. Que tú trates de que esta expresión avance o bien que esta retroceda. Entonces, analizando bien, mejor comienzo de acá hacia allá. ¿Con qué fin? Con el fin de no trabajar las fracciones, ¿no? Es el mejor trabajo, este que es más fácil, ¿no? Entonces, la idea es esto, que si yo tengo un triángulo, rectángulo, ¿sí? Al cual conozco el ángulo θ, vamos a poner, y acá es 3, entonces puedo hallar esta parte de acá. Estoy retrocediendo, ¿te acuerdas? ¿No? Si este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa, entonces acaba de ser 3 seno de θ. ¿Sí? De esa forma continúo, ¿no? Hacia atrás. Bien, este es mi triángulo rectángulo, este es el ángulo. Entonces, acá significa que va a ser 3 seno θ. ¿Sí? 3 seno θ.
Entonces escribo 3 seno de teta. Bien. Nuevamente, ¿no? Si traslado acá, voy a aumentar en 1. Entonces va a ser 3 seno cuadrado de teta. ¿No? Recuerda que aumenta cada vez que se traslada, ¿no? Que conoces la hipotenusa y necesitas hallar en este caso el cateto opuesto, ¿no? Se multiplica, ¿no? Seno de teta por el seno de teta, seno cuadrado. Entonces 3 seno cuadrado de teta. 3 seno cuadrado de teta. Acá aumenta más, ¿no? ¿Qué sería entonces? 3 seno, ¿no? Cubo de teta. ¿Sí? Y en este lado que me va a quedar igualando a este, porque sí conozco este lado, va a quedar 3 seno cuarta de teta. Miren, bueno, igualo estas dos expresiones, ¿sí? Vamos a borrar. Igualo estas dos expresiones. Vamos a descubrir una parte de acá abajo. A ver. Tengo 3 seno cuarto de teta va a ser igual a 27 sobre 16. Simplifico tercia 9, ¿sí? Y luego este 4 pasa al otro miembro como raíz, entonces te va a quedar seno de teta va a ser igual a raíz cuarta de 9 sobre 16. Entonces seno de teta va a ser igual, ¿no? 9 puedo escribirlo como 3 al cuadrado, ¿sí? Independientemente puedo simplificar, ¿no? He desglosado esta raíz cuarta para cada uno, ¿no? Entonces puedo simplificar. Entonces tengo que la raíz cuadrada de 3 y acá raíz cuarta de 16, 2. Eso significa que el seno de teta va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Qué me quiere decir eso? De que ¿qué ángulo debe valer teta para que su función seno salga raíz cuadrada de 3 sobre 2? Es un ángulo conocido, ¿sí o no? ¿No? Entonces el ángulo a simple vista, ¿cuánto es? 60, ¿sí o no? Recuerden que el triángulo es 60, si se ha olvidado, ¿no? Recuerden que acá es 60 grados, raíz cuadrada de 3, acá es 2, y la función seno, ¿no? En este caso de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2, y eso es lo que está ocurriendo, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces tengo seno de teta, por lo tanto el ángulo de teta vale 60. Entonces teta vale 60 grados. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, ya obtuve el ángulo que es de 60 grados. Eso significa que este teta es 60 grados. Mira qué fácil. Luego tengo este triángulo. Vamos a trazarlo en la parte de allá para que lo puedan apreciar mejor. Tengo este triángulo. ¿Sí? Acá recto, como 90 grados, acá va a ser de 60 grados, acá va a ser Y, va a ser X, y acá va a ser 3, ¿sí? Acá va a ser 3. ¿Sí?
Entonces, si desarrollamos, no te olvides, si deseo saber esta x, entonces ¿cómo hallo esta función? X va a ser igual entonces, ¿no? De abajo hacia arriba, es la cotangente. Entonces escribo acá la cotangente, ¿no? De que de 60 grados multiplicado con ¿qué? Con 3. Ahí está. Ese va a ser el valor de x, ¿no? La cotangente. Ahora, el valor de y, la inversa del seno, la cosecante. Entonces va a ser 3 cosecante, en este caso de 60 grados. ¿Sí? Pues significa que si desarrollo cada uno de ellos independientemente, a mí me piden hallar x más y. Entonces, si me piden x más y, yo sé que x más y, x está compuesto por toda esta expresión, que es 3 cotangente de 60 grados más y, que es 3 cosecante de 60 grados. Entonces reemplazo acá, entonces queda 3 cotangente 60, cotangente que es 1 sobre raíz cuadrada de 3, entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz de 3 sobre 3, y en todo caso, ¿no? Más 3 cosecante 60, secante y cosecante 2 sobre raíz cuadrada de 3, entonces 2 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces, si multiplicamos me queda 3 sobre raíz cuadrada de 3, ¿no? Más 6 sobre raíz cuadrada de 3. Si sumo todo, son homogéneos, puedo sumar, entonces me queda 9 sobre raíz cuadrada de 3. ¿No? Si tengo 9 sobre raíz cuadrada de 3, puedo racionalizar, ¿no? Puedo multiplicar su conjugada, que es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, me está quedando 9 raíz cuadrada de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, raíz de 9, 3. Por lo tanto, puedo simplificar tercio. Me queda 3. Por lo tanto, me queda 3 raíz cuadrada de 3. Listo. Como puedes ver, fácil, ¿no? Está fácil. Entonces, ejercicio, ¿no? Es cuestión de analizar bien, ¿no? Aprenderse bien las propiedades, ¿no? Acerca de cómo trasladar, ¿no? Conociendo el ángulo en un cateto, ¿no? De un lado, ¿no? O una hipotenusa, ¿no? Saber trasladar nada más, saber las ecuaciones, ¿no? Y como pueden ver, hemos llegado a la respuesta que nos piden hallar x más y, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que x más y es igual a 3 por raíz cuadrada de 3.